verdaderamente maravilloso lo que hacían allí. Y a las 9:30 nos sentamos, porque hacía mucho calor, a tomar un refresco. Cuando me dijeron se acaban de que no hay fiesta. Nosotros íbamos no de rumbo ni eso, sino por ver los juegos y claro. Estaba muy bien, muy bien. Y nosotros pensamos que era por uno de ETA. barrera, que todos tenían razones. Cuando vimos eso, pues la verdad que yo decía, gracias Señor, porque tanto el vuelo de aquí para allá como de allá para acá fue todo un éxito, 2 horas 20 minutos, pero ni siquiera con un mínimo de turbulencia en el avión. Entonces yo le doy la honra y la gloria al Señor porque estuve muy respaldada en compañía del Señor en todo momento. Muy bien, gloria a Dios. Nos alegramos. Estaba contando la hermana, para aquellos que no lo pueden oír por internet, el testimonio. Ella ha estado justamente en Galicia en estos días en el que ha habido ese accidente tan terrible del tren que se estrelló contra las barreras, ¿verdad? Muy bien, estamos estudiando Primera de Corintios, capítulo 4, y nos quedamos la semana pasada por el versículo 8, donde el apóstol Pablo, de manera sarcástica, ¿verdad?, les dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, ¿verdad? Por eso hoy nos vamos a situar en los versículos del 9 al 10. Vamos a leer esos 2 versículos y vamos a meditarlos, vamos a profundizar en lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Versículos 9 y 10 del capítulo 4 de Primera de Corintios. Dice la palabra del Señor: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Vamos a dejarlo ahí y vamos a tratar de meditar, de entender lo que el apóstol Pablo de manera sarcástica le está diciendo aquí a los corintios. ¿A qué es a lo que Pablo se está refiriendo aquí en estos versículos, especialmente en el versículo 9, cuando dice que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados, y que han llegado a ser espectáculo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué os suena esto? Sitúense en aquella época, estamos hablando del primer siglo, estamos hablando, ¿qué tipo de espectáculos había en el primer siglo? Sí, pero ¿de qué tipo? Porque él está hablando concretamente de cosas muy concretas. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que los apóstoles estaban siendo exhibidos, ¿no?, como postreros, como sentenciados a muerte, que habían llegado a ser espectáculo al mundo? ¿Qué espectáculos había en aquella época? ¿Recuerdan? Por ejemplo, ¿verdad? Y justamente es eso a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. La idea que él tiene en mente cuando está escribiendo estas palabras a los corintios era justamente el circo romano. Pablo está pensando en el circo y Pablo está tomando esa imagen, les está diciendo a los corintios, dice, porque según pienso, está exponiendo su parecer, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Era la práctica cruel, la práctica de los romanos de llevar a los cristianos al anfiteatro y allí darles muerte. Bien por asesinos profesionales que eran llamados, ¿cómo eran aquellos luchadores? ¿Cómo se les decían? Gladiadores.
que eran esclavos entrenados para matar. Eran asesinos profesionales, vivían de matar a otros, ¿ok? Y Pablo está diciendo, nosotros somos sentenciados a eso, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Increíble, ¿no? Que cuando Pablo dice aquí, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros, está haciendo referencia justamente al final de esos espectáculos. Es decir, siempre se dejaba para el final del espectáculo lo más llamativo, lo más espeluznante, para que todo el mundo cuando saliera de allí se quedara pensando, se quedara impresionado por lo que viera. ¿Y qué era lo más espeluznante? Era lo que decía la hermana Ofelia, ¿verdad? Echar a aquellos inocentes a las fieras hambrientas, fieras salvajes, hambrientos. ¿Por qué Pablo le está diciendo estas cosas a los corintios? ¿Por qué creen ustedes que Pablo les está enfrentando con este tipo de cuestiones? Ay, se me quedaron calladitos ahí. ¿Qué pasó? ¡Ándale! Los corintios, ¿qué creían los corintios de sí mismos? Que ellos eran sabios, que ellos eran importantes, que ellos ya estaban reinando, ¿no? Nos dice en el versículo 8 que les echaba en cara a Pablo, que les reprochaba: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que reinásemos también juntamente con vosotros, ¿verdad? La idea de los corintios es que los cristianos iban a gobernar el mundo, que los cristianos eran los más inteligentes y eran llamados a gobernar. Y curiosamente esto se sigue creyendo hoy en día. Algunos predican ese tipo de evangelio. Somos reyes y sacerdotes, haciendo por supuesto más énfasis en lo primero que en lo segundo, ¿verdad? Y les gusta más mandar como rey que interceder como sacerdotes. Y lo dicen cuando dicen somos reyes y sacerdotes, no lo dicen por lo de sacerdotes, lo dicen por lo de reyes, ¿verdad? Y así esta mentalidad era la que tenían los corintios. Y Pablo les está diciendo: bien, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros, es decir, como el espectáculo más espeluznante, como lo peor, lo más trágico, lo más duro de digerir, lo más difícil de ver y de presenciar, como a sentenciados a muerte, porque realmente cualquiera que llegara a ese anfiteatro llegaba con una verdadera sentencia de muerte. Una vez que tú llegabas al anfiteatro y te echaban, ya sea a los gladiadores o ya fuese a las fieras, te quedaban pocas esperanzas de salir de allí con vida, al menos con vida física. Saldrías con vida eterna si te echaban no por ladrón o por homicida, sino si te echaban allí por cristiano, salías con vida eterna. Pero desde luego la vida física se quedaba allí. Ya fuera que fueses asesinado por un gladiador o ya fueses comido y devorado por las fieras, de allí nadie salía vivo. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. Fíjense que es muy importante, porque yo quiero que nos demos cuenta, porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Como dice Salomón, lo que es lo que fue. Y lo que será es lo que ahora es. Entonces, oiga, no se le estén dando de reyes y de sacerdotes y de prepotentes, y ni se crean los más sabios ni los mejores, porque nosotros los cristianos estamos llamados nuevamente a volver otra vez a ese tipo de persecución, a ese tipo de situaciones.
Hay quienes, ya hemos hablado en otras ocasiones de esto, ¿verdad? Que hay quienes predicen para estos últimos tiempos el tiempo de mayor gloria de la iglesia. Tendremos la gloria postrera y la gloria primera. Pero no es eso lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos iba a haber mucha aflicción, porque los hombres iban a ser amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, quiere decir, sin fe, sin piedad. No cabe la menor duda de que Pablo estaba enseñándoles que era la idea que tenían los corintios era una idea errónea. Cuando los romanos echaban allí a los cristianos, no lo hacían solamente por condenar, por matar a unos condenados a muerte. Lo hacía porque de esa manera cruel también era un método pedagógico para enseñarle al pueblo que contra Roma no se debía ir. Y Roma era así, era cruel. Era una manera de realmente de controlar las vidas de las personas. Ahora, esta era la imagen que tenían los corintios de la vida cristiana, una vida de sacrificio, una vida de persecución, una vida de muerte violenta. ¿Era esta la idea que los corintios tenían de la vida cristiana? Desde luego que no. ¿Cómo pensaban ellos que era la vida cristiana? Ellos pensaban de color de rosa. Aquí nosotros somos los mejores porque nosotros no somos como la gente del mundo. ¿Se han oído hablar a alguien así? ¿Nos escogió Dios a nosotros porque fuéramos mejor que la gente que está en el mundo? ¿Por qué nos escogió a nosotros? Por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo mismo que ellos. Amén. ¿Qué enseña Pablo aquí? Pablo se ve exhibido como un espectáculo. Ahora, ¿tiene algo que ver el espectáculo del que Pablo habla aquí, en este versículo 9, de los espectáculos que hoy se ven en algunas congregaciones? ¿Tiene algo que ver esto que dice Pablo aquí de que los cristianos íbamos a ser o los apóstoles, porque él se refiere concretamente a los apóstoles que iban a hacer espectáculos al mundo, que habían llegado a hacer espectáculos al mundo? ¿Tiene algo que ver con luces estroboscópicas, con humo por la plataforma, con focos? ¿Se refería a eso? Todo lo contrario, ¿verdad? La vida cristiana no tiene que ver con luces, ni tiene que ver con humo, ni tiene que ver con los espectáculos que hoy se forman en las iglesias. No tiene que ver con bailes de chicas jóvenes moviendo el esqueleto, como le dicen. No tiene nada que ver con eso. Pablo estaba refiriéndose a un espectáculo diferente, que los cristianos iban a ser sacrificados. ¿Cuántos dieron su vida en el primer siglo por no negar su fe? ¿Cuántos fueron apedreados, atravesados con flechas, con espadas, con lanzas, aún cortados con sierra? Hebreos capítulo 11 lo dice. ¿Cuántos perecieron? Fueron masacrados porque no estaban dispuestos a negar la fe de Jesús. ¿Cuántos? Y ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que están divirtiéndose en esos espectáculos que hoy se hacen estarían dispuestos a dar sus vidas por la fe? ¿Cuántos seguirían contentos y gozosos si tuvieran que ir a un circo donde iban a ser echados a las fieras? ¿Cuántos de los que aquí estamos mantendríamos la fe si el mantenerla supusiera sacrificio? Porque hoy en día mantener la fe es fácil, al menos en este país. Pero ¿cuántos de nosotros
Estaríamos dispuestos a mantener la fe si eso supusiera que nos podían maltratar, que nos podrían sacrificar. Es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cómo es la calidad? ¿Cómo era la calidad de estos cristianos que vemos aquí? ¿Cómo es la calidad del cristianismo hoy? ¿Cuál es la calidad, nuestra calidad como cristianos? Porque todo esto es para que nosotros no solo lo apliquemos a otros, sino nos lo apliquemos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Estaría yo dispuesto a sacrificar mi vida por no negar al Señor? O diría, bueno, Señor, yo te niego, pero solo, es mentira, solo en público. ¿Qué dice el Señor de los mentirosos? No heredarán el reino de Dios, ¿verdad? ¿Aceptaría Dios que le negásemos en público? Señor, yo te voy a negar en público, pero solo para seguir vivo, porque yo sé que tú quieres que yo siga predicando tu palabra. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si me negaseis delante de los hombres, yo también os negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros mantendríamos la fe si en ello no fuera la vida? Y yo oro al Señor, Señor, que no me vea nunca en esa situación. Pero si me veo, dame las fuerzas necesarias para resistir. Dame la fuerza necesaria para no negarte delante de los hombres. Amén. La fuerza que tú le diste a esos primeros hermanos nuestros que estuvieron dispuestos a mirar al cielo cuando le estaban tirando piedras. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 7 cuando Esteban estaba siendo martirizado? ¿Qué hizo Esteban? Dice, poniendo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Cuánto cuesta poner los ojos en el cielo a veces, verdad? Cuando nos duele algo, qué difícil es. Pablo continúa con su ironía en el versículo 10. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos insensatos, mas vosotros prudentes. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Pablo continúa con esta ironía porque los corintios estaban menospreciando al apóstol Pablo. A él no le importaba que los corintios creyeran que eran más inteligentes que él. A Pablo lo que le importaba era la opinión que Dios tuviese de él, no la opinión que pudieran tener los corintios, ¿verdad? Como cristiano auténtico, ¿qué le interesaba a Pablo? ¿Qué te interesa a ti? ¿La opinión de las gentes o la opinión de Dios? Decirlo es fácil. Hacerlo es otra cosa. Porque cuando estamos entre un grupo de gentes incrédulos y están gastando broma y se mofan de las cosas del Señor e incluso de nuestro Señor y de nuestra fe, a veces le reímos las gracias. Cuando debiéramos, como dice el apóstol Pablo en otro pasaje,
Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participéis de lo que es malo, más bien repréndanlo. Pero muchas veces, en vez de reprender, lo que hacemos es participar de lo malo. ¿Se han dado cuenta de que hay una enorme diferencia entre lo que pensaban los corintios y lo que pensaba Pablo? ¿Quién creen ustedes que estaban más cerca del pensamiento de Dios? ¿Los corintios o Pablo? O sea que los corintios estaban bien lejos de lo que Dios estaba pensando, ¿verdad? Es fácil, sin darnos cuenta, escuchando a nuestra propia mente carnal, es fácil alejarnos del pensamiento de Dios. ¿Recuerdan lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 55:8? Dios dijo a través de Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como más altos están los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Con cuánta facilidad el hombre se aparta de los pensamientos de Dios. En el momento en que se monta en el caballo de la imaginación y comienza a decir, yo creo, ya se lanzó al galope. Yo pienso, uy, ese no hay quien lo pare. Se inventa el hombre cada cosa, en lugar de lo cual deberíamos decir, si Dios dice, como está escrito, ¿verdad? Eso es lo que debiéramos decir, como decíamos la semana pasada, que debiéramos hablar conforme a la palabra de Dios. Nos debe importar más la opinión de Dios que la opinión de los hombres. ¿Qué es lo que indica el hecho de que los corintios tuvieran tan alto concepto de sí mismos, que se creyeran sensatos más que Pablo, más fuertes que Pablo, más distinguidos, más honorables que Pablo? ¿Qué es lo que indica esto? Indica que el criterio de los corintios estaba muy alejado de la realidad. Es decir, que el cristiano, aún siendo cristiano, recuerdan que Pablo al principio de la epístola dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos o llamando a ser santos, ¿verdad? A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. O sea, Pablo considera que los corintios eran cristianos verdaderos. Pero si algo nos enseña este pasaje de las Escrituras que estamos leyendo hoy, es que aún los cristianos verdaderos podemos equivocarnos. ¿Están de acuerdo o no? ¿Seguro? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Puede equivocarse un cristiano? Los corintios realmente estaban muy lejos de la realidad. El concepto que ellos tenían de la vida cristiana no se correspondía con el concepto que debían tener de la vida cristiana. Estaban realmente despistados en cuanto a lo que era el reino de Dios, en cuanto a lo que debía ser el reino de Dios. Tan despistados y confundidos como hoy también hay muchos que están despistados y confundidos a este respecto, al respecto del reino de Dios. El reino de Dios no es como el reino de los hombres. En el reino de Dios hay muchas paradojas. Por ejemplo, si tú quieres tener, ¿qué te enseña el mundo? Si tú quieres tener, ¿qué te enseña el mundo? Guarda, acumula, ¿verdad? El que guarda, haya, ¿no dice el mundo? ¿Qué te dice Dios si tú quieres tener? Da, medida fuerte y apretada, porque la medida que tú das, así recibirás, ¿verdad? Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Ustedes se dan cuenta de esas paradojas que hay con respecto al reino de Dios? ¿Qué te dice el mundo si tú quieres vivir?
y quieres llegar a muchos años, ¿qué te dice el mundo? Come sano, haz ejercicio, cuídate la dieta, procura caminar todos los días un poquito, ¿verdad? ¿Qué te dice la palabra? El que quiera vida, que esté dispuesto a darla por causa de mí, dice el Señor. Porque el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la dé por causa de mí, ese recibirá, y no solamente vida, sino vida eterna. Son paradojas del reino de Dios. Y ahí están. El reino de Dios es diferente al mundo, a los reinos de esta tierra. Por eso cuando nos convertimos a Cristo, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras para aprender cómo es el reino de Dios, cómo es que se vive en el reino de Dios. Porque de lo contrario estamos condenados al fracaso, a la frustración. En el mundo se nos enseña que para conseguir algo de Dios tenemos que estar detrás de Él. Dame esto, 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 dame esto. Y cuanto más veces se lo repita, tanto más lo vas a convencer. Eso es lo que enseña el mundo. Jesús nos dice, no penséis que por vuestras vanas repeticiones conseguiréis cosa alguna. Si pides, confía en que tu Padre te escucha. Y si es conforme a la voluntad de Dios, tranquilo que Dios te lo dará. Si es su voluntad, ¿verdad? Son paradojas. Hay diferencias entre la forma en que vivimos en el mundo y la forma en que ahora tenemos que vivir en el reino de Dios. Pero mucho me temo que pasa, a los cristianos nos pasa lo mismo con la vida cristiana, lo mismo que con el matrimonio. Que muchas veces se llega al matrimonio sin preparación alguna. Vamos a trabajar a un hotel y el primer día tienes a una persona que te dice, mira cómo tienes que hacer esto, aunque sea para limpiar. Mira, quiero que, si es para hacer cama, te dicen, tienes que hacerlo así y tal. Y después pasa la gobernante y te pasa el dedito a ver si has quitado bien el polvo y demás. Y tú estás cansada de limpiar en tu casa. Sabes cómo hacerlo. Pero el primer día tienes a la gobernante diciéndote lo que ella quiere que tú hagas, ¿verdad? Pero cuando nos casamos, ¿quién nos enseña a vivir en matrimonio? Ni nuestros padres siquiera. Aprendemos en la escuela de los golpes duros, es decir, en la escuela de la experiencia, ¿verdad? Vamos como a oscura. Pensamos que el matrimonio es como una lotería. A ver si tengo suerte. Cuando en realidad, si vamos bien preparados, vamos a tener éxito en el matrimonio, ¿verdad? Pero hay que prepararse. Pues para la vida cristiana es exactamente lo mismo. Nos tenemos que preparar. Porque si no nos preparamos, vamos a salir frustrados. Un día me dice una señora, pastor, ya no vengo más a la iglesia. No, pastor, ya no vengo más a esta iglesia. Ya, muy bien. ¿Por qué? No, porque yo venía aquí porque le estaba pidiendo una cosa a Dios y como no me la ha dado, pues me voy a otra iglesia a ver si... A veces entendemos que el reino de Dios es la oficina del consumidor o la oficina del refugio donde vamos a pedir lo que no tenemos, ¿verdad? Ay, si no me lo da, pues ya no creo en este Dios y ahora me busco otro. Pero vamos a ver, ¿a qué estamos jugando? A la casita. Oiga, el reino de Dios. Yo creo, yo pienso, no se trata de lo que tú creas o de lo que tú pienses, ni se trata de lo que yo crea o de lo que yo piense, se trata de lo que Dios dice, de lo que está escrito. Amén. De ahí la importancia de escudriñar las Sagradas Escrituras, la importancia de profundizar en la palabra de Dios para entender realmente cómo es el reino de Dios. Para que no nos frustremos, para que no acabemos derrotados, pensando cosas raras. Ay no, el Dios que hay aquí no está Dios porque no he conseguido lo que buscaba, me voy a otra iglesia.
Debe estar todavía por ahí buscando, sí. Jesús ya lo dijo en su tiempo, ¿verdad? Me buscáis por la comida que os doy. ¿Qué cosa? La idea que los corintios tenían de la vida cristiana era muy, muy diferente. Hoy hay cristianos que tienen una idea muy diferente de la que la palabra de Dios nos transmite. Algunos dicen, no, ya estamos en el reino. Ya estamos en el reino. Ya estamos reinando. No, mire, Cristo es el Rey. Amén. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque allí estaba el Rey. Donde está el Rey, allí está el reino. Y hoy Jesús reina en algunos de nosotros. Quizás no en todos. No sé en cuánto reinará el Señor aquí hoy. Aquellos que le dejen reinar sobre su vida. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? El reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios es poder. Y se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros nos sometemos al gobierno de Cristo en nuestras vidas. Tengo ganas de darles un estudio sobre el señorío de Cristo, porque ya hace tiempo que no lo damos. Y les tengo que hablar del señorío de Cristo, porque a la gente le gusta hablar de Cristo como Salvador. Pero ustedes podrían enseñarme un solo versículo de la Biblia, no le pido muchos, uno solo, en el que diga que si tú crees que Cristo es el Salvador, ¿te salvas? No les pido mucho, les pido uno. Un solo versículo en el que diga que si tú crees en Cristo, que Cristo es el Salvador, tú te salvas. Y no lo vas a encontrar. Pero sí hay algunos que dicen que si crees que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces sí serás salvo. Hay algunos que quieren tener a Cristo como Salvador, pero no lo quieren tener como Señor. Quieren beneficiarse de Jesús, pero no someterse a Jesús. ¿Ustedes entienden la diferencia que hay o no? Quieren saltarse el escalón. Pero hay diferencia entre aceptar a Cristo como el que me salva, ¿quién no se quiere salvar? A aceptar a Cristo como el Señor. Pues eso es diferente, oiga. Ahí no estamos hablando de la misma cosa. Uno solamente tiene que poner las manos, recibe la salvación. Y así se predica el Evangelio. Recíbelo, recíbelo, recíbelo por fe. Pero no te están diciendo que recibas a Cristo como Señor, sino que recibas a Cristo como Salvador. Y claro, ¿quién no se quiere salvar? Mucha gente sale al frente, se ora por ellos, tantos se han convertido. Y la pregunta es, ¿se han convertido de verdad? Haga el llamado de otra manera. ¿Cuántos quieren someterse al gobierno de Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a servirle? ¿Cuántos están dispuestos a hacer su voluntad por encima de la suya propia? Y ahí sí que no llega ni una décima parte de los que llegaron la primera vez, porque es diferente. ¿No creen que hay diferencia? Aceptar a Jesús como el que manda, como el que gobierna, es diferente a aceptarlo como el que te ofrece, como el que te soluciona los problemas, como el que te perdona, como el Dios de amor que siempre está contigo, como el que te consuela, como el que te anima, te levanta cuando estás caído. Ese es el Dios que la gente busca. Pero el Dios que le ordena, el Dios que le manda, el Dios que le demanda, ay, Señor, ese Dios no lo quiere la mayoría, ¿verdad que no? A veces tenemos una idea errónea de cómo es la vida cristiana. Por eso yo creo que muchas iglesias están llenas de gentes que realmente no están convertidas.
porque no han entendido realmente el Evangelio, porque no se lo han predicado bien. No es culpa de la gente, es que no se lo han predicado bien. Bueno, es culpa en parte, porque todo el mundo tiene una Biblia y debería leerla. Todo el mundo tiene al Espíritu Santo, si es que cree de verdad en Jesús, y debería escucharlo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace es guiarnos a toda la verdad, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo nos guía en el estudio de la palabra. Pero como muchos cogen la Biblia solo cuando vienen a la iglesia, y lo que escuchan, lo escuchan de otros, y casi ni siquiera se percata de si coincide o no coincide con el contexto, de si es o no es verdad lo que le están diciendo, sino, hombre, si lo dice el pastor, si lo dice el hermano o la hermana que predica, no va a ser verdad. Había que escudriñarlo, ¿verdad? Había que profundizarlo. ¿Qué concepto tenemos del reino de Dios? Hermano mío, el reino de Dios. No hay que esperar que Cristo venga a reinar. Tenemos que reinar nosotros. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque lo que está en mi Biblia es que Jesús vendrá y establecerá su reino. Y durante 1000 años Él estará gobernando sobre esta tierra. Literal. No hay duda. Lo dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20. Lo dice con claridad. Yo lo creo porque es palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que yo soy rey, que yo soy sacerdote, es un lenguaje figurado. El rey, el sacerdote es Él. Yo reinaré con Cristo, porque en las bodas del Cordero me voy a unir a Él. Y si Él está gobernando, yo gobierno con Él. Pero es Él el rey, no yo. ¿Verdad? Hay una diferencia. No, el reino ya está. Nosotros somos llamados a conquistar el mundo. ¿Perdone? ¿Pero de qué locura estamos hablando? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es de lo que habla Pablo, ¿verdad? Seréis espectáculo al mundo. Porque el mundo os aborrecerá. Porque si ha aborrecido al Maestro, al Hijo de Dios, no nos aborrecerá a nosotros. Con mayor razón. Pero hay quien te dice, no, oiga, no, nosotros vamos a conquistar el país para Cristo. ¿Saben? Ahora hay un nuevo movimiento en Latinoamérica, se llama Una Nación un Día. Una Nación un Día. Y ¿saben? Se reúnen los apóstoles y profetas y organizan a todos los apóstoles y profetas del país. Y dicen, un día, hablan con el presidente del gobierno. Eso se ha hecho en Honduras hace un mes. Habla con el con el presidente del gobierno. Habla con las autoridades. Hablan con todo el mundo, levantan al país, lo ponen todos así. Y empiezan a decir, este día el país se va a convertir. Una nación un día. Y yo cuando leo las Sagradas Escrituras y analizo eso y lo filtro a través de la palabra de Dios, digo, pero esta gente no se han enterado, no han leído la parábola del sembrador, de que parte caerá en piedra y parte se la llevará el diablo y otra parte caerá entre espinos. Y solo una cuarta parte llevará fruto. Y ni siquiera de esos que llevan fruto van a llevar todo fruto al 100%, sino que unos serán al 100 por uno y otros al 60 y otros al 30. Es que no han leído las Escrituras. Es que no han leído que el mundo ama al mundo.
Pero a veces las ideas, ¿de dónde sacamos ese tipo de ideas? ¿De dónde salen ese tipo de manera de entender las Escrituras? ¿De dónde sale? De estos que se consideran iluminados. Soy el apóstol tal, el apóstol cual. Y acaban diciendo cada barbaridad, cada idiotez, cada estupidez, cada cosa absurda, cada sinsentido, que cuando uno lo oye le retiñen los oídos. Y uno dice, estos no conocen las Escrituras. Da igual los títulos que se pongan, da igual. Apóstol, profeta, lo que tú quieras, da igual, que hagan lo que quieran hacer. ¿Qué concepto tienes tú de la vida cristiana? ¿Qué concepto tienes tú del reino de Dios? ¿Realmente Dios está reinando en tu vida? ¿O no? ¿O sigues tú teniendo el control? Anoche estábamos en el estudio de la palabra con los que estudian conmigo el miércoles y hablábamos por qué es tan difícil hoy ver los milagros que se veían en el primer siglo. Hay muchas razones, pero una de ellas es: ¿dónde están los hombres rendidos a Dios? ¿Dónde están las mujeres que dejaban sus tareas para sentarse a los pies de Jesús? ¿Dónde están esas Martas? O esas María, ¿no? Más bien. La Marta era la que estaba obsesionada con el trabajo. ¿Dónde están esas Marías? ¿Verdad? Que saben escoger la buena parte. ¿Dónde están esos Isaías? Que si Dios le dice, tienes que desnudarte y estar desnudo 3 años para enseñarle al pueblo. Así. Y si le dice, tienes que casarte con una ramera, como Oseas, el profeta Oseas, tienes que casarte con una mujer infiel, con una ramera, y tienes que tener hijos con ella. Y cuando te abandone, tienes que ir a recogerla. Y tienes que recibirla de nuevo. Todo para enseñarle al pueblo que el pueblo estaba siendo infiel para con su Dios. Pero ¿dónde están esos hombres capaces de hacer eso que Dios le pide? Hoy en día el Señor nos pide muchísimo menos. Y no somos capaces de dárselo. Y nos preguntamos que dónde están los milagros. Yo sigo viendo milagros. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así que Él sigue obrando. Pero no le pidamos lo que Él no puede hacer a través nuestra, porque no somos canales adecuados. Ustedes entienden, ¿verdad? ¿Qué concepto tienes del reino de Dios? Versículo 11 al 13. Hasta ahora, fíjense lo que dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, como el desecho de todos. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Sobre la vida cristiana, sobre el ministerio. ¿Qué nos enseñan estos pasajes?
Nos enseña que debemos buscar el éxito, porque eso es lo que se está enseñando hoy en los seminarios. Por eso les pido que oren por los seminarios, para que se deje de enseñar falsa doctrina y se enseñe la verdad de Dios. Porque se están entregando carnet de pastor a personas que son gerentes, pero que no tienen corazón de pastor. Personas que están preparadas en dirección de empresa, pero que no tienen corazones de misericordia para tratar con el quebrantado de corazón, con el que está lastimado, con el que está resentido, con el que está angustiado. Aquí vemos las circunstancias en las que el apóstol Pablo ministraba en su tiempo. No tenía para comer, no tenía para beber, no tenía para vestirse. Hoy en día, si no te aseguran un buen sueldo, una buena casa pastoral, un buen vehículo para moverte, viajar en primera y demás. ¿Ustedes saben que hoy se están fichando los pastores como los futbolistas? Si aquella iglesia me da más, me voy con aquella iglesia. ¿Ustedes saben eso? Dante Gebel dejó su iglesia para irse a la Catedral de Cristal. Al final la Catedral de Cristal se hundió. Hoy en día es propiedad de la Iglesia Católica. Y él se tuvo que ir a un teatro a predicar, a un centro de convenciones. Pero se fue porque le ofrecieron más dinero. Le ofrecieron mejores posibilidades de futuro. Y es lo que hoy está imperando en mucho del mundo evangélico. Sin embargo, Pablo no tenía ni para comer, no tenía ni para beber, no tenía ni para comprarse una túnica. Dice ahí desnudos, estamos desnudos. Son situaciones difíciles, distintas a las que hoy tienen los misioneros, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, al menos aquí en Occidente. Aunque no debemos ignorar que se está produciendo un cambio de mentalidad. Los cristianos, queramos o no, estamos siendo llamados nuevamente a ser perseguidos. Vamos a ser otra vez como al principio, tratados como insensatos, como débiles. Vamos a ser despreciados y menospreciados, difamados. Vamos a ser llamados la escoria del mundo. De hecho, pon cualquier cosa en internet y verá cómo te llueven las acusaciones, los insultos, la blasfemia. Somos tratados como el desecho del mundo. Actualmente ustedes saben que el pastor Evelio Reyes en Honduras, en ese país en el que han hecho la campaña Una Nación un Día, en el que pensaban convertir al país entero, saben ustedes que han encerrado en la cárcel, ahora mismo está libre pero pendiente de juicio, que se celebrará el 15 de agosto. Y quiero que oren por este hermano, el pastor Evelio Reyes, porque está imputado y tiene un juicio pendiente por predicar la palabra de Dios, por decir que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Yo mismo he sido amenazado con ser denunciado, con ser encerrado en la cárcel por decir que los homosexuales, que la homosexualidad no es la voluntad de Dios, por exigir que aquellos que demandan tolerancia para sí mismos sean tolerantes con lo que no pensamos, igual que ellos. Y que conste que nosotros respetamos a los homosexuales. No puede ser de otra manera, porque Dios los ama.
La Biblia dice que Dios ama a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo es pecador. Pero Dios no ama el pecado. Ama a los pecadores, pero no al pecado. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero para salvarnos del pecado, no para que siguiéramos viviendo en el pecado. Nos amó porque nosotros lo merecíamos. No. Ninguno de nosotros merecemos el amor de Dios. Pero Dios no se puede negar a sí mismo, porque Él es amor. La palabra de Dios es clara al respecto. Ahora, Él ama al pecador. Él ama a los homosexuales. Envió a Jesús a morir por ellos y por nosotros. Pero Dios no quiere que sigan siendo homosexuales. Toda la Biblia está llena de pasajes que afirman que Dios aborrece el pecado, no al pecador. El Dios que aborrece al pecador es el Alá del Corán. Ese lo dice claramente, que Él aborrece al infiel. Pero nosotros no predicamos a Alá, predicamos a Jehová, al Creador del cielo y de la tierra. Y Él, aunque aborrece el pecado, ama al pecador. ¿Se acuerdan de algún pasaje en el que se diga que Dios aborrece el mal, el pecado? ¿Que Dios no tolerará el pecado? Porque hay quien piensa que como Dios es bueno, me deja hacer lo que yo quiera. Es que Dios me da libertad. Y es verdad, Dios te da libertad para que tú hagas lo que quieras. Pero después te va a juzgar. Y te va a juzgar no según tu criterio, sino según el criterio suyo. Y esto es algo que no debemos olvidar. Y según el criterio de Dios, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Pero no solo ellos, los adúlteros tampoco entrarán en el reino de los cielos. Así está escrito, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Perdón? Léalo. Romanos 1, 18. Pues la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden con injusticia la verdad. Amén. La ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres, contra la impiedad, contra la maldad, contra su falta de fe en Dios, contra su falta de sujeción a la palabra. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 7:25: la sepultura de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Señor tu Dios. Cuando a veces una hermana me pregunta: hey pastor, yo tengo un crucifijo que me lo regalaron y una medallita y no sé qué hacer con él, porque yo sé que al Señor no le agrada, pero lo fundo para hacerme un anillo, una alianza, o... ¿Qué dice el Señor aquí? La sepultura de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Señor tu Dios. Pero son cosas que no nos gustan escuchar. Ay pastor, pero es que es de oro. Proverbios 11:20. Miren bien lo que dice aquí la palabra. Yo quiero que lo busquen porque es importante. Esto es palabra de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 20. No, Dios me ha hecho libre
Y yo puedo hacer lo que quiera, sí Señor, pero escuche bien lo que dice el Señor. Abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Esto es muy importante para el día de hoy. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Es decir, cosas que Dios aborrece. Se podrían poner muchísimos otros ejemplos. Ahora, ¿no éramos nosotros pecadores? ¿Verdad? ¿Por qué pues nos amó el Señor? Porque Dios ama a todo el mundo. Y la Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres y las mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvarnos de nosotros mismos. Quiero que lean conmigo un pasaje de las Escrituras porque es revelador. Nos enseña algo muy importante. Efesios capítulo 2, vamos a leer los 10 primeros versículos. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Vamos a leerlo despacito, parándonos para entender lo que estamos leyendo. Porque algunos dicen, sí, pero es que como si ustedes no fueran malos. Bueno, escuchen. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios aquí. Efesios capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1. Ahí el apóstol Pablo nos está diciendo, y él, vamos a suponer que esta carta que el apóstol Pablo escribió para los cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso, vamos a suponer que nos la escribió a nosotros, porque nosotros también somos cristianos, amén. Así que escuchen bien, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Eso es presente, pasado, futuro, pasado. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el mundo camina impulsado por un espíritu que los lleva, que los empuja. Ese es el espíritu del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, escuchen bien, también todos nosotros. ¿Se escapa alguno? No, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos en otro tiempo, siguiendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué dice ahí? Lo mismo que los demás. ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Éramos hijos de desobediencia. También haciendo, como dice ahí, vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros ya recibimos vida con Él. Por gracia, eso significa gratuitamente sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora déjenme hacerle una pregunta. ¿Alguno de ustedes está ya en los lugares celestiales con Cristo? Pero es que aquí dice, nos hizo sentar. ¿Estamos o no estamos sentados con Cristo? Aún no. Sí, pero aún no. Sí, pero aún no. Sí, pero aún no. Vamos a estarlo. Dios lo ha dicho, pero aún no lo estamos. ¿Vamos a reinar con Cristo? Sí, pero aún no. ¿Somos salvos? Sí, pero en esperanza, porque aún no. ¿Ustedes entienden? La palabra es clara. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? ¿De vuestra justicia? No. ¿De vuestro esfuerzo personal? No. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No, pues es un don de Dios, ¿verdad? Ni la fe es algo que podamos nosotros gloriarnos, porque hasta la fe nos la da el Señor. Es un don, un regalo. La palabra don es traducida de la palabra carisma, de regalo, algo que Dios nos da. No por obras, no por lo que tú hagas, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, el hombre podría decir, es que yo me lo merezco, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho lo otro. Claro, así vendrán algunos delante de Jesús y le dirán, pero Señor, si yo en tu nombre hice esto y aquello. El Señor Jesús, ¿qué le dirá? Apartaos de mí que no os conozco. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Ustedes saben lo que es hechura suya? Quiere decir que hemos sido cortados por el mismo patrón. Dios nos ha hecho nueva criatura conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para seguir en el pecado, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Hemos sido salvados por la gracia y el amor de Dios para no seguir viviendo en el pecado y en la maldad. Hemos sido salvados, limpiados, justificados. Dos pasajes y lo dejamos. Amén. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito, un poco más adelante. Tito capítulo 3, antes de Hebreo. Y antes está Filemón, y antes de Filemón, Tito. Tito capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros, escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, es decir, esclavos de nuestros deseos y deleites diversos. ¿Viviendo en qué? En malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Bendito sea su nombre. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Como Pablo enseña en 1 Corintios 6, 11. Vamos a verlo. Ese texto que cuando lleguemos vamos a abundar bastante ahí, porque es un texto interesante. 1 Corintios 6, vamos a leerlo desde el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, es decir, los que siempre están con la sexualidad, ni los idólatras. Ay, el pobre Papa Francisco. ¿Es palabra de Dios o no? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que hablan mal, los maldicientes, ni los estafadores. Hoy los banqueros, ¿dónde van a ir? Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Ahora bien, versículo 11. Escuchen bien. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Puede un borracho dejar de ser borracho? ¿Puede un estafador dejar de ser estafador? ¿Puede un maldiciente dejar de ser un maldiciente? ¿Puede un homosexual dejar de ser homosexual? Sí, Señor. Ya habéis sido santificados, apartados para Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo, pero es algo que Dios puede hacer en el hombre cuando el hombre le abre su corazón. Ninguno de nosotros pudimos cambiar de vida por nosotros mismos. Ninguno. Pero cuando nos acercamos a Cristo, Él hace la obra en nosotros. Juan capítulo 15 del 1 al 5, no hace falta que lo lean ahora, léanlo en casa. Ustedes van a ver que ahí el Señor Jesús enseña claramente que si permanecemos unidos a Él, entonces podremos vivir en victoria, podremos llevar frutos que glorifiquen el nombre del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Hoy hemos aprendido un poquito más sobre el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene el estudio de la palabra? Por favor, los jueves no vengan a las 8, 8:10, vengan a las 8 menos cuarto y preparen sus corazones. Señor, ayúdame para que yo pueda recibir tu palabra como palabra del cielo. Ayúdenme en eso, porque cuando a las 8:30 o a las 8:25 yo estoy ahí ensayando un cántico o lo que sea y está aquí el murmullo y de verdad que me desconcentra totalmente. Ayúdenme, por favor. Lleguen el jueves por la tarde y hagan lo mismo que hacemos el domingo por la mañana. Si queremos saludarnos, nos saludamos fuera, pero una vez que entramos, guardemos un poquito de silencio, porque ya hay otros que están orando. El pastor está concentrado en lo que va a compartir, y eso de esa manera me ayuda. Amén. Ánimo, mis hermanos. Qué bueno que Dios no nos ha dejado solos. Qué bueno que Dios nos ha dejado su palabra, pero no solo su palabra,
Él está aquí con nosotros, enseñándonos por medio de su Espíritu Santo. Amén. A Él sea la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. ¿Cuántos aún no están bautizados? Pronto vamos a tener bautismos, muy prontito. Aquellos que todavía no estén bautizados, por favor, hablen con la hermana secretaria, la hermana Estela, para que ella pueda hacer la lista y yo pueda convocarles para tener una reunión y prepararles para el bautismo. El bautismo es un mandamiento del Señor Jesús y es una manera de dar testimonio de nuestra fe. Pronto vamos a tener bautismos, así que los que no han sido bautizados, reúnanse conmigo para que yo les pueda enseñar sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Amén. Vamos a orar al Señor porque el domingo va a ser un día especial. El domingo, no voy a decir nada. Vengan y compruébenlo. Amén. Vamos a orar al Señor y le damos gracias por su amor y su misericordia. Y vamos a pedirle que el Señor haga posible que el domingo a las 10:30 ya esté aquí el 90%, solo el 90% de la iglesia. A las 10:30. Alguien que quiera orar, por favor.